a través de Corintios, de 1 de Corintios. Vamos al capítulo 12, hermano, en esta mañana. Vamos a continuar en el capítulo 12, verso 1 al 3. Vamos a leer. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándos, que los llevaran como se les lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, o nadie que habla o hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, Señor, que nos permite reunirnos. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Señor, te hemos, Padre, dado la gloria a través, Señor, de la alabanza, de nuestras ofrendas. Ahora te vamos a dar la gloria, Señor, a través de tu palabra, escuchándola, poniendo atención, poniéndola también por obra para ser sabios, hijos entendidos, Señor, y que tu gracia, tu amor nos siga ayudando y dándonos fuerza, Señor, como iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, bendice a tu pueblo, a tu gente, Señor. En el nombre de Cristo, mi Dios, amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermanos. Vamos a hablar en esta mañana, este capítulo, hermano, el capítulo 12 lo vamos a dividir en dos partes. Así es que espere que esta es la primera parte del capítulo 12, la próxima semana, Dios mediante, vamos a pasar a la segunda parte del mismo capítulo 12. Y vamos a hablar acerca, hermano, de la excelencia de los dones espirituales. La excelencia de los dones espirituales. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de los dones espirituales, o los dones que el Espíritu de Dios dio, ¿verdad?, a su iglesia. Desde la introducción, ahora Pablo entra en una serie de recomendaciones de tener cuidado acerca del mal uso de los dones y de la mala interpretación de su carácter. Recordemos que los corintios estaban comenzando en su formación como creyentes y como iglesia. Y Satanás no perdería ninguna oportunidad de pervertir a Corintio y a cualquier iglesia, hermano. Así como en Babel terminaron confundidos por juicio de Dios, de esta misma manera los corintios estaban en peligro de ser fatalmente confundidos por Satanás para que no funcionaran en forma correcta delante de Dios, amándolo y sirviéndolo como el Señor lo demanda. El problema con Corintio en sí era que estaba aún tan contaminados con carnalidad, con divisiones, con mundanalidad y con cierto paganismo, que los beneficios de los dones y su poder, hermano, era solo espectacular, pero lamentablemente con falsificaciones que ellos mismos, hermano, fabricaron, o ellos mismos quisieron fabricarlos. Así es que vamos a hablar acerca de este tema, hermano, que la Biblia enseña, ¿verdad? Y como les he explicado muchas veces, ¿verdad?, hay sucesos en la Escritura que tienen una particularidad, que tienen la particularidad de haber sido únicos, de haber sido hechos irrepetibles, cosas que sucedieron una sola vez en el Antiguo Testamento sucedieron para la bendición y el sustento del pueblo judío, y en el Nuevo Testamento, hermano, entendemos que muchas cosas sucedieron, especialmente en el libro de los Hechos, para testimonio de que Cristo había venido a la tierra para salvar a los pecadores y había venido a traer su evangelio de salvación. Vamos al punto 1, la distorsión de los dones. La distorsión de los dones. Continúa adelante. Los dones espirituales son reales, hermanos. Los dones espirituales son reales. Como dice el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sí, porque Dios se lo otorgó a su iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le otorgó dones a su iglesia? Rápidamente, Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, hermanos, edificación. Así es que entendamos que todo lo que Dios otorgó a su iglesia, y en el día de hoy igualmente en el libro de los Hechos, todo lo que Dios otorgó a su iglesia fue para que se edificara. ¿Se recuerdan que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia? Habla de una edificación.
Así es que vemos que Cristo otorgó estos dones reales a su iglesia, a su pueblo, para edificarse mutuamente. Y entienda esto, hermano, porque ese es el punto central para poder entender parte de cómo funcionan los dones. Es precisamente eso. ¿Para qué Dios me da un don? ¿Para qué yo tengo dones? ¿Cuál es el motivo de que yo recibo dones espirituales? Bueno, vuelvo a decir enfáticamente, son para edificación. Continúa adelante. La distorsión solo conduce a caer en errores, hermano. La distorsión solo conduce a caer en errores y muchas veces en blasfemias. Dice el verso 2 y 3, sabéis que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos. ¿Sí? El 3, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así es que Pablo hace mención, hermano, a su no tan lejana salida del paganismo, algunos 10, 12, 13 años atrás, y por lo tanto Pablo tenía, hermano, en mente, ¿verdad?, que primero los corintios tenían que ser adoctrinados, enseñados debidamente, hermano, para poder ejercer los dones espirituales. Fíjense, era algo necesario que la iglesia fuera adoctrinada, educada en la palabra de Dios, para que esos dones pudieran funcionar de una manera correcta. ¿Sí? Pero fíjense hasta dónde llegaba el problema con los corintios, que ellos decían que tenían dones, que hablaban lenguas, que tenían toda esa clase de manifestaciones, pero blasfemaban el nombre de Cristo. Cuando Pablo dice ahí en el verso 3, nadie hable por el Espíritu, o nadie que habla por el Espíritu llama anatema a Jesús, se está refiriendo a que algunos maldecían a Cristo en el nombre del Espíritu Santo. Era tanto su éxtasis que ellos, hermano, en medio de sus tantas palabrerías, blasfemaban y maldecían el nombre de Jesús, pero ellos atestiguaban y decían que el Espíritu de Dios los guiaba a hacer eso. Y dice ahí mismo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así es que vemos, hermano, que cuando la persona no está bien enseñada, bien adoctrinada, bien educada en la palabra de Dios, cuando una persona se convierte, siempre a través de la historia, cuando una persona se convierte, lo primero que se le da a esa persona es discipulado, ¿o no? Se le dan enseñanzas básicas, los primeros pasos en Cristo, los primeros pasos de la vida cristiana, X cosas, se le da un discipulado, se le educa, se le instruye en la palabra de Dios, hasta que una persona cuando se convierte no conoce la Biblia, no la conoce, la mira y donde la abra no sabe qué es el Antiguo Testamento, qué es el Nuevo, no sabe qué es el Evangelio, no sabe nada, solamente porque vienen de un mundo pagano donde no conocen la palabra de Dios. Entonces una persona que recién se convierte, se le empieza a enseñar cómo usar la palabra de Dios, atenderla, entenderla, comprenderla, estudiarla y pedirle al Señor que le dé entendimiento para poder entender su palabra, si es que se convirtió. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Fíjese que uno de los graves problemas de hoy en día, hermano, es que desgraciadamente mucha gente recién se convierten y los ponen a predicar, a enseñar, a cantar. ¿O no? Hermanos, ¿ese es el problema? Les doy ejemplos rapiditos se los doy. ¿Cuántos se recuerdan que se convirtió la hermana Yuri? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda la señora, la hermana Yuri? Pero ella, hermano, le enseñó a muchos indoctos igual que ella, que tú puedes cantar en la iglesia para Dios, pero puedes cantar en el mundo. Y mucha gente sigue ese ejemplo. ¿Por qué? Porque un día cuando esta señora dijo que se había convertido a Cristo y que ahora Cristo era su Salvador,
A un pastor muy brillante se le ocurrió ponerla a cantar dentro de las iglesias. Y de hecho andaba dando conciertos cristianos la señora. Por ejemplo, se acaba de convertir Daddy Yankee. Y a su nombre. ¿O no sabían que se convirtió Daddy Yankee? Sí, se convirtió Daddy Yankee, hermanos. Y Farruko y todos estos papito Dios que yo no les creo ni el bendito, hermanos, pero... De allá del lado del Caribe, aquellos de papito Dios, hermano, híjole, créame que no hay muy buenos ejemplos. Pero estas personas, de hecho hace poquito miraba un video, estoy hablando, hermano, que Daddy Yankee, ¿cuándo se convirtió? ¿Hace qué? ¿2 meses atrás? ¿Verdad? Más o menos. Y estaba viendo la semana pasada un video donde él está predicando. ¿Dónde él está predicando? ¿Qué dice 1 Timoteo 3:6? Que no pongas a un neófito es un recién convertido, que no lo pongas a enseñar, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Sí, el 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pero entonces, como estas celebridades del mundo se convierten, se les hace fácil ponerlos. Ahora, lógicamente, si se convierte Daddy Yankee aquí, vamos a dar cuenta que viniera aquí y se convirtiera, hermano, él recibiría el mismo trato que ustedes. El mismo. Amén. En el sentido de que siéntate, escucha, aprende y vamos a ver si realmente eres nacido de nuevo. Vamos a ver, porque a algunos de ustedes todavía no les creo yo, hermanos. Ya tienen como 15 años conmigo y no, más o menos les creo ahí. Imagínate un recién convertido. Imagínate una persona recién convertida. No, pero es que es bien famoso. Eso no importa. Pablo era bien famoso y no lo pusieron a predicar luego. Otro cantante, Almighty, hermano, este pobre muchacho, sí, él sí me dio mucha pena. Él se hizo una cruz aquí en la mera frente, un tatuaje aquí, una cruz, el pobre muchacho. Y también, y déjense una cosa, tienen un talento para el rap, para sí, esta música, que básicamente, hermano, se necesita arte para cantar esa clase de música. Arte en el sentido de poder hacer las rimas en una manera tan rápida, tan concisa, tan precisa. Lo miré cantando con otro rapero. Una canción formidable. A mí no me gusta el rap, usted no me va a mí, pero yo digo, esa habilidad para hacer las rimas conforme a la música, eso es talento. Pero al pobre muchacho también lo pusieron a cantar y pusieron a hacer campañas y el muchacho volvió a las drogas. También se convirtió en Justin Bieber, allá en Hillsong de Nueva York. El pastor rápidamente lo puso al frente, lo puso a dirigir la alabanza. Él dirigía la alabanza en algunos servicios. Y tantas cosas que yo le puedo decir. Tantas cosas. Por eso les decía hace poco aquel profeta, hermano, que dando su profecía ahí con Guillermo Maldonado, él decía que miró un perro blanco. ¿Se recuerdan que les dije eso? Que miró un perro blanco en la visión. Dice, yo miré en la visión, profeta Maldonado, un perro blanco. Y yo pregunté, porque ellos hablan con Dios como yo hablar con el hermano, así, oye, ¿cómo estás, hermano? Así ellos hablan con Dios. Y yo le pregunté, Señor, ¿qué es este perro? Y el Señor me dijo, es el Espíritu Santo. Entonces, el asunto por el cual estas personas llegan a tales blasfemias es por lo mismo que hicieron los corintios. Que ellos los dones los recibían sin adoctrinamiento, sin enseñanza, sin educación. Es como que tú a tu niño le das un arma, le das una pistola. ¿Qué va a hacer un niño con un arma? Y dásela cargada. Métele el cartucho, jálale y dásela a tu niño. ¿Qué va a hacer tu niño con un arma? Lógicamente que o se va a matar o va a matar a alguien o no. Ese es el problema. Cuando existe la falta de educación escritural y teológica, doctrinal dentro de las iglesias, solamente hacen personas, hermano, muy mal educadas, muy mal enseñadas. Así es que estos corintios pensaban que el Espíritu de Dios los usaba, hermano, y les daba nuevas revelaciones, cuando eso era imposible, porque la revelación les había dado solamente a los apóstoles de Cristo, a los profetas. Vamos al punto 2, la diversidad de los dones espirituales.
capítulo 12, verso 4. Continúa adelante. Dios hace y da esos dones para provecho. El Señor da esos dones para provecho, hermanos. Pablo expresa que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia una diversidad de dones, porque la iglesia es un cuerpo, hermanos. Leo el verso 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, ¿qué, hermanos? Es el mismo. Así es que el Espíritu de Dios da una función de dones a su iglesia, porque es el mismo Dios de orden que da las cosas. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 12, verso 4? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Así es que vemos que los dones que todos vamos a decir, de la iglesia primitiva, de la iglesia de Corintios recibían, tenían que ser para provecho y bendición. Tenía que ser para edificación mutua. Imagínate, hermano, que tu mano, la que sea, hermano, te golpee de repente. Vas caminando, ay, te golpea. ¿Y qué le pasa a tu mano? No sé, mi mano como que me desobedece. Pregunto, ¿será eso posible? ¿Que acaso no todo nuestro cuerpo obedece a nuestra cabeza? Obedece a los pensamientos de la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que en el cuerpo, ya lo leímos aquí en Romanos 12:5, todos somos un cuerpo, somos muchos miembros? ¿Cómo es posible que haya, la semana pasada les decía, hablaba del orden, ¿cómo es posible que haya tanto desorden dentro de muchas iglesias? ¿Cómo es eso posible? ¿En qué cabeza te cabe? Y lo peor de todo es que dicen que así Dios se mueve, ¿sí o no? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y entonces todos como locos y haciendo un desorden. Y muchas veces, hermano, yo he sabido de personas que ellos supuestamente hablan en lenguas, pero son los más rebeldes de las congregaciones. Otros ven visiones y se la pasan robando a medio mundo, pidiendo dinero prestado y nunca pagar. Pero eso sí, hablan en las congregaciones bien espirituales. Esa clase de desórdenes no las hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un Dios de orden. ¿O no, hermanos? ¿Qué dice Génesis 1 y 2? Que en el principio estaba todo desordenado, pero Dios lo ordenó todo. ¿Sí? Dios no lo dejó así. Dios ordenó todo, porque Dios es un Dios de orden. La pregunta es, ¿cómo puede haber tanto desorden dentro de una, o dentro de las iglesias, o dentro del cuerpo de Cristo? Pablo nos enseña aquí, hermano, como en el verso 7, leo el verso 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. El problema con los corintios que ellos tenían, hermano, eran egoístas. La semana pasada les expliqué cómo tomaban la cena del Señor. La tomaban con desprecio, la tomaban con egoísmo, la tomaban cada quien lo suyo. Llegaban y se emborrachaban. Eran profundamente egoístas, eran partidistas, divisivos, pero ellos decían que el Espíritu Santo les daba el poder de hablar e incluso maldecir a Cristo Jesús. Una nota rápido, los dones espirituales no son talentos, no son talentos. Los talentos, destrezas y habilidades naturales son concedidas por Dios, como todo lo bueno y lo valioso es un don que procede de Él. Pero esas son habilidades naturales que las tienen por igual los creyentes y los incrédulos. Un incrédulo puede ser un artista o músico muy talentoso. Un ateo o agnóstico puede ser también un gran científico, un carpintero, atleta o cocinero. Si un cristiano brilla en esas habilidades, eso no tiene nada que ver con la salvación. Aunque puede que use sus talentos naturales de una manera muy diferente después de ser salvo, si los poseía antes de hacerse cristiano, los dones espirituales vienen solo como un resultado de salvación. El Espíritu Santo opera en dones, ministerios y operaciones. Así es que, como es cierto, en realidad, hermano, hay mucha gente mundana que tocan, que cantan, que son excelentes motivadores.
¿A poco no hay motivadores que juntan más que muchos pastores o muchos predicadores? ¿Verdad que sí? Porque son excelentes en la motivación y las palabras. Se pudiera decir que son predicadores, porque usan tanto la lingüística como todas las palabras, las usan adecuadamente. Pero eso no quiere decir que sean salvos. Así es que entendamos esto, y eso es una verdad. Una persona que tiene habilidades no quiere decir que sea una persona salva. Continúa adelante. Dios da dones y debemos comprenderlos y usarlos, hermanos. Comprenderlos y usarlos correctamente. Ya leí el verso 7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, todo el cuerpo de Cristo es parte del cuerpo, toda la iglesia es parte del cuerpo de Cristo y todos tienen un provecho. A ver, hermano, ¿qué de ti no tiene provecho para cortarlo? A ver, ¿quién puede decir, pastor, esta mano no me sirve mucho, córtemela? Dígame. Pastor, este pie, sabe que ya no lo quiero, córtemelo. ¿Quién hace eso? Pregunto, ¿no todo lo que está en nosotros es útil y necesario? ¿O no? Útil y necesario. De la misma manera, todos en el cuerpo de Cristo somos parte de un cuerpo que debemos de pensar que somos útiles y a la misma vez necesarios. Usted no es ese, no, es que yo no sé hacer, no. Todos somos útiles y necesarios porque somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, aquí la diferencia es, por ejemplo, hermanos, con mis manos, escúcheme una cosa, con mis manos. Con ellas no puedo yo edificar y hacer cosas para provecho de todos. Por ejemplo, este púlpito yo lo hice con mis manos para provecho de todos. Pero con estas manos, ¿no puedo yo asesinar a alguien? Entonces, mucho depende de tu corazón rendido a Cristo. Tu vida puede ser de grande bendición, provecho al pueblo y al cuerpo de Cristo, o puede ser una perfecta maldición para todo el mundo. Puede ser algo que trae destrucción. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿A poco no hay gente en las iglesias que nada más destruye? No edifican nada, pero nada más destruyen. Hermanos, los miro muy callados, pero es la verdad. Es la verdad. Así es que para yo usar los dones, o los dones y mi vida, veamos esto desde el punto de vista de la vida misma. Mi vida, ¿cómo puedo usar mi vida para beneficio y provecho del cuerpo de Cristo? Así es que vamos a entender esto porque debemos comprenderlos que hay una división en los dones permanentes y dones señales, que se le llaman dones temporales. Y estos dones espirituales, hermanos, cumplen dos propósitos principales. Primero, los dones permanentes edifican la iglesia en forma constante, y los dones temporales son señales de confirmación de la palabra de Dios, dones para la sustentación de la iglesia. Dos, los dones señales temporales estaban limitados a la era apostólica y por tanto cesaron después de ese tiempo, dones para la confirmación de la palabra de Dios. En otras palabras, escúcheme. Los apóstoles les fue revelada la palabra de Dios y ellos escribieron lo que está escrito en la palabra de Dios. La iglesia en general recibió las palabras de los apóstoles como la palabra de Dios y lo dejaron escrito como la palabra de Dios. Nosotros, ni nadie después de los apóstoles, nadie puede decir esto es palabra de Dios y escríbalo allí en la Biblia. Dijo un hereje de Miami, nosotros somos la iglesia de Hechos 29 y nosotros vamos a escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos. Por eso le digo que, ¿qué les falta para decir que están locos esta gente, hermanos? No nos conformamos a lo que está escrito. Es más, menospreciamos lo que está escrito. Dejamos de lado lo que está escrito
para pretender que hoy en día podemos y tenemos autoridad de sobreescribir lo que no nos corresponde. 3, dones verbales. Primero, esos dones incluyen los dones de hablar o proclamar, que significa proclamación, conocimiento, sabiduría, enseñanza, exhortación. Esos son dones verbales. De hecho, esos son los dones que la iglesia necesita hoy en día. Es muy importante la educación de la iglesia, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos creen, por ejemplo, la importancia de la educación de buenos maestros en el sector secular? Fíjate, desde que se empezó a colar, hermano, los malos maestros comunistas, feministas, de extrema izquierda, desde que se empezaron a colar esos maestros dentro, con esas ideologías, hermano, y adoctrinamiento, se empezaron a colar dentro de los sectores públicos de educación, hermano, han echado a perder muchas generaciones, muchas, con malas enseñanzas, malas ideas, con perversiones que antes, por ejemplo, cuando éramos niños, cuando te dijeron a ti, mira, ese es el baño de las niñas y ese es el baño de los niños y este es el baño de los confundidos. A ti, o sea, si no sabes que eres niña o eres niño, si no sabes, aquí está el del medio. ¿Alguna vez cuando eras niño te dijeron eso? Hoy en día eso existe dentro de las escuelas. ¿De dónde sale todo eso? De la mala educación. Entonces se necesita la buena educación en las escuelas, pero también dentro de la iglesia. La iglesia necesita una buena educación de la palabra de Dios. Por eso anda, hermano, por la calle de la amargura. Sí, se reúnen cada domingo y dicen, ay, pero pastor, mira qué iglesia tota es. Se reúnen 3,000, 4,000. ¿Y eso qué tiene? Si tú vas a Roma, también ahí se reúnen 25,000 cada domingo. ¿O no? Ve al salón del reino, están llenos cada reunión. Ve a los templos de los mormones, cada reunión están tupidos de mormones. Así es que decir, no, es que esa iglesia es de Dios porque tiene 5,000 almas, déjate de cuentos. La iglesia no se define por el número, se define por la educación que tiene, la enseñanza que tienen. Así es que es necesario, si usted diga, Señor, dame un don, pídale a Dios que lo ayude a ser un buen maestro, a ser un buen proclamador de la palabra de Dios. 4, dones de servicio. Segundo, los dones de servicio o no verbales, que son, los dones de servicio son liderazgo, ayuda, repartir, misericordia, dones de fe y discernimiento, los cuales también la iglesia los necesita. El Señor, hermano, continuará dando ciertos dones, y lo puse en mayúscula porque yo quiero que usted comprenda que no todos los dones del libro de los Hechos siguen vigentes hoy en día. Los dones que se necesitan para la edificación y madurez de la iglesia, ya lo decía hace un momento en Mateo 16, 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, lógicamente que no se refería a Pedro, sino a Cristo, porque Cristo es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primero, la iglesia necesita ser edificada. ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Con el huracán de Saya Maya? No. La iglesia se edifica enseñándoles metódicamente, sistemáticamente, la palabra de Dios. Ahora, usted dirá, pero pastor, es bien aburrido. Pues por eso tienes primaria trunca, ¿me vemos? Por eso no pasaste de la primaria. Pero es una cosa, es importante que nosotros entendamos que la iglesia también es una escuela. La iglesia no solamente es un hospital. La iglesia no solamente es un cuartel. Algunos que se creen los capitanes y generales de Dios, ¿verdad, hermano? Venimos al ejército de Dios. Está bien, vamos a valérselas. Pablo habla de que somos soldados. Pero la iglesia también es una escuela, donde la iglesia se educa, donde la iglesia se edifica, donde la iglesia aprende, donde la iglesia conoce, entiende. Así es que la iglesia se edifica a través de la palabra. ¿Cómo se edifica? Primero, por medio del fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, edificados.
Dice Pablo, edificados. Fíjate, no dice ahí el montón, no. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es que aquí la Iglesia Católica cuando dice, no, es que Pedro era la roca, están mintiendo, no es correcto. Pedro no era la roca. Imagínate que Cristo haya depositado la iglesia sobre la espalda de Pedro, hermano. Imagínate, Cristo le haya dicho a Pedro, Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Hermano, a los 3, 4 días ya lo estaban negando. ¿O no? ¿Cómo va a edificar Cristo su iglesia, hermano, eterna sobre las espaldas, sobre los hombros de humanos? Es ilógico. Cuando Cristo dijo sobre esta roca edificar mi iglesia, se refería a Él mismo. Y finalmente, hermano, Efesios 4:11, el Señor edifica esa iglesia, fíjate, ¿por medio de qué? Y Él mismo constituyó. Constituir es como la Constitución de Estados Unidos. Pregunto, ¿la Constitución se cambia cada mes? Fíjate que en México quieren cambiar la Constitución. Están ahorcando ellos mismos. Déjalos. Ya un día, en una ocasión, fui con mis hermanos y les dije, lógicamente jugando, pero les dije, ustedes votan por el socialismo y ni galletas les voy a mandar. No me pidan, ni galletas les voy a dar. Allá los va llevando el socialismo. ¿Cuál es el plan? Cambiar la Constitución para tener control sobre la gente. Pero como la gente, no, ¿verdad que no saben, hermano? Vamos, denle, vamos, hasta donde topen. Dios constituyó, ¿qué? Apóstoles y profetas y evangelistas. Y fíjate cómo dice, y pastores y maestros. Algunos dicen que son 5 ministerios. No, son 4. Son 4. Porque pastores se pudiera, en el original es pastores / maestro. O sea, el pastor es maestro y el maestro es pastor. ¿Sí? Entonces son 4. Primero eran los apóstoles, que ya se fueron con el Señor. Los profetas también ya se fueron con el Señor, porque ahora tenemos la palabra profética más segura, que dijo Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Los evangelistas, todavía es necesario el evangelismo, pero el evangelismo es lo que conoceríamos como los misioneros. La iglesia envía misioneros, los sostiene, los ayuda para que, hermanos, si te comen los caníbales, por lo menos gánate uno para Cristo. Ahí van los misioneros. Pero los pastores maestros, yo no puedo predicar aquí una semana y después otra allá al norte y después otra. No. Dios me constituye en un lugar para educación de la congregación. Ahora, de que algunos de ustedes no entienden la O por la redonda, es muy su culpa. Es muy su culpa porque ustedes no vienen a aprender, vienen nada más a hacerle al cuento, yo lo sé, pero ese es su problema de ustedes. ¿Para qué? Porque ¿a poco todos tus amiguitos que iban a la escuela llegaron al mismo nivel tuyo, hermano? ¿Todos llegaron al mismo nivel? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Por qué no llegaron? ¿Cuántos aquí tienen una profesión en su país? ¿Hermano? A ver, díganle, hermano. Administrador. Contador. Hermana, usted también levantó la mano. Secretaria. Mi esposa también es secretaria, tiene esa carrera en México. ¿Alguien más tiene una carrera? ¿Hermano? Técnico. Todos tienen una carrera, terminaron. Pero sus amigos que estudiaron a la par también llegaron. Es lo mismo. ¿Usted cree que en la iglesia todos vienen a aprender? No. Ahora, ¿yo me voy a estar preocupando? Escuchen. Porque el que ofende a Dios es usted. Y el que no aprende es usted. Y el que no crece es usted. ¿Verdad que sí? Así es que los que puedan aprovechar, aprovechenlo. Van para la grande, hermanos. Van para la grande. Punto 3. Pablo menciona 9 dones espirituales. Capítulo 12, verso 8. Primero, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, verso 8, hermanos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Se refiere básicamente a aplicar las verdades descubiertas, hermano, a la habilidad de hacer aplicaciones apropiadas y prácticas de la verdad a las situaciones de la vida. O sea, conocer las Escrituras
y aconsejar a través de ellas. Esa es la palabra de sabiduría. Usted conoce la palabra, usted no va a aconsejar a nadie a través de los dichos de su abuelita, de su abuelito, de su tío. No, no, no. No, 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 de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te han pedido un consejo y usted qué le dice? Bueno, mira, dice la palabra de Dios. ¿Ha hecho eso? No sé por qué no les creo, pero bueno, ¿ha hecho eso? Usted abre la Biblia, se la sabe, mira, dice la Biblia, dice la Escritura. Eso es la palabra de sabiduría. No es de que, es que hermano, estoy buscando una palabra de sabiduría. Espérame, déjame soñar, déjame pedirle a Dios una palabra especial de revelación de sabiduría. ¡No! Porque tenemos la palabra de Dios ya revelada. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos no la leen. Es más, ni siquiera traen Biblias a las iglesias. Ni Biblias cargan. No leen la Escritura. ¿Qué sabiduría vas a tener? ¿Qué sabiduría vas a aplicar a alguien? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Toda la sabiduría está en Dios. Mis consejos personales son muy opcionales, pero la palabra de Dios cuando se aplica es la palabra de sabiduría. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Ahora se dirá, pero bueno, ¿cómo se la pido a Dios? Mira, Dios te dejó 66 librotes llenos de sabiduría. No uno, no dos, 66 libros llenos de sabiduría. Ahí mismo, capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, fíjate, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Y ahí mismo, el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es que es importante que todos conozcamos la palabra de Dios, para que cuando lo aconsejes a tus hijos, les aconsejes la palabra de Dios, no les aconsejes las notitas que salen ahí en el ¿cómo se llama? Se me olvida la aplicación esta de los pobres, el WhatsApp. No, ahí las notitas, no. Dales la palabra de Dios. Dales la palabra de Dios. Hijo, hija, dice la Escritura. Dice la Escritura esto. Teme al Señor desde tu juventud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dales la palabra. Por eso es que tus hijos a veces son rebeldes y desobedientes. Por eso precisamente. Por eso es que andan por allá por la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no aplicamos la palabra de Dios. Ahora, si ellos son necios, porque dice la Biblia que en el corazón del joven está la necedad. Si ellos son necios, es lo mismo que yo digo. ¿Todos son sabios? No, hay unos de ustedes que ya tienen muchos años escuchando, pero no saben absolutamente nada. Y no la saben porque nunca los escucho hablar nada de la palabra de Dios. Nada. Nunca, jamás los he escuchado decir, pastor, mire, estaba leyendo aquí, jamás. De pura chiripada, así, cuando se trompezaron, es que estaba leyendo aquí. Nada. ¿Por qué? Porque no está en sus corazones, porque no está en sus vidas. Cuando la palabra de Dios es tu sabiduría, tienes la palabra de sabiduría. Continúo, 2, palabra de ciencia. Ahí mismo en el verso 8. A otro, palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? O el don de ciencia. Es la capacidad de percibir la revelación de Dios, hermano, para la mente humana. El maestro o predicador depende mucho del don de ciencia, porque está comisionado para enseñar e interpretar a otros las verdades de Dios. Por eso, hermano, que no todos son pastores y no todos son maestros.
Porque para ejercer este don, la persona necesita estar llamado por Dios. Y una de las consecuencias que una persona puede saber que es llamado por Dios al ministerio de la enseñanza y de la predicación es cuando en su corazón está el fuerte deseo por estudiar la palabra de Dios en una manera más seria, en una manera más profesional, para que me entienda. Interpretar la palabra de Dios, todos podemos entenderla, todos, eso no hay ninguna duda. Pero para interpretar la Escritura hay ciertas técnicas. Es como todo, todos somos mecánicos. Pero para ser un buen mecánico tienes que comprarte buena herramienta, ¿o no? ¿O piensas que nada más con tu desarmador y tu martillo vas a arreglar todo? No, buena herramienta. Hay herramienta, hermano, de la mecánica que, o sea, son herramientas tan, ¿cómo te pudiera decir? Tan complejas, que si no las tienes no haces el trabajo. O sea, si no las tienes, ni te metas a eso porque no lo vas a poder hacer. Necesitas una herramienta especial. Ahora, esto es el don de aquellos que enseñan la palabra de Dios. El maestro echa mano de otros maestros más educados que uno, con más capacidades que uno. Para mí no es ninguna vergüenza decir eso. Ahora, lógicamente que debemos echar mano de los buenos maestros. Libros de interpretación, libros de lingüística, libros de exégesis, muchas cosas que conlleva la interpretación de la Escritura. Así es que ese es el don que Dios da a aquellos que enseñan. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas de estas que están escritas en este libro. Digo esto porque no todos son llamados a ser maestros. Hoy en día hay mucha gente que son unos perfectos rebeldes, que nada más porque ya no me gustó aquí la iglesia y me siguen dos, tres que están igual que yo. Y me dicen, vámonos a formar nuestra iglesia a la esquina, ¿o no? Hermanos, ¿o no? Ah, es que ya no me gusta cómo el pastor enseña y te sigue Wilmer y Aparicio. Vámonos a formar nuestra iglesia. No saben el problemón que se están echando encima. Pero eso es lo típico y lo común hoy en día, hermanos. Las personas tienen que tener el llamado por Dios. Dios tiene que llamar a esas personas. Tercero, el don de fe. Verso 9. Dice en el verso 9, y a otros fe. Usted dirá, la fe es un don. Bueno, escúcheme. En ese tiempo, por medio del don de la fe, Dios manifestaba ciertos milagros que Dios hacía, especialmente a través de los apóstoles. ¿Verdad? Como dice, es la intensa capacidad de confiar en Dios, en las dificultades y exigencias de la vida. Es la habilidad de confiar en Él frente a obstáculos abrumadores de imposibilidades humanas. Por ejemplo, los misioneros que han creído a Dios, hermano, que han creído en el Señor. Imagínate, si no necesitarán fe. Muchos de ellos dejan su buena vida en este país, dejan sus profesiones, dejan todo, ponen en riesgo su familia, su vida misma, se van a un país que no conocen a comenzar la obra de Dios. Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí, de allá, y se pasará. Todos tenemos fe. Pero en aquel tiempo se necesitaba una fe específica. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué gobierno nos persigue? Nadie nos persigue. Nadie. Pero en aquellos tiempos ser cristiano era una sentencia de muerte, hermanos. Era ser sentenciado a muerte. Continúa adelante, don de fe, don de sanidades. Ahí mismo en el verso 9. Dios daba sanidades. Verso 9 dice, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pablo habla en plural, fíjese cómo lo dice en plural, dones de sanidades. No dice don de sanidad, no dice don como especificando algo único, habla en términos genéricos, dones de sanidades. ¿Qué significaba eso?
que el Señor podía sanar a los enfermos por medio de cualquier persona, no una persona específica. Los milagros, hermano, las señales que el Señor hacía a través de los apóstoles. Por ejemplo, a través de Cristo, Dios usó señales. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, está hablando de Cristo, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por ejemplo, los apóstoles también hicieron señales, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No solamente seguían 12 a Cristo, no solamente seguían 12 apóstoles a Cristo, lo seguía una multitud, lo seguían grandes multitudes, pero solamente a sus 12 les dio la autoridad de echar espíritus inmundos fuera y de sanar toda enfermedad. Por ejemplo, a los 70, Lucas 10:17, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ahí mismo en el verso 20, pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro, escrito en los cielos. Por ejemplo, Felipe, Hechos 8, verso 5, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y la pregunta hoy en día, hermano, es, ¿Dios puede hoy en día y Dios sigue sanando, hermano, a través de una manera directa y milagrosa en respuesta a las oraciones fieles de sus hijos? Sí, Dios sigue sanando hoy en día. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Pero el problema es, ya se los he explicado, cuando una cierta persona dice, es que yo tengo el don de sanidad. No. Lo que tú has hecho es aprovecharte de la ignorancia de la gente, pretendiendo venderles algo que en realidad Dios puede hacer a través de cualquier persona. Dios puede sanar hasta por medio del hermano que se duerme en la iglesia. Dios puede sanar por medio de cualquier hijo de Dios. Imagínate, estás en una situación de emergencia y una persona necesita oración. Espérame tantito, voy por el hermano que tiene el don. ¿Sí me explico lo incongruente que eso es? Usted puede orar en el nombre del Señor, y si es la voluntad de Dios, Dios sanará a tal persona. Así es que los dones de sanidad, como otros dones señales, así se les llama, fueron temporales, dados a la iglesia para autentificar el mensaje apostólico como la palabra de Dios. Un cristiano tiene hoy el derecho de pedirle a Dios por la curación de cualquier enfermedad. Usted puede pedirle al Señor. Dios puede elegir sanarlo a fin de que se cumpla su propósito y mostrar su gloria. Pero Dios no está obligado a hacerlo porque Él no ha dado una promesa. Él no ha dado, una promesa ilimitada para sanar durante ninguna era. En otras palabras, Dios nunca dijo que todo el tiempo, toda la vida, toda la historia de la iglesia, Dios sanaría a todo mundo y a toda persona. Primera de Corintios 11:30, ahí mismo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios simple y sencillamente cuando Él decide sanarte, Él lo va a hacer. No habrá nada que lo detenga. Pero habrá momentos que Dios dirá, no voy a otorgar mi sanidad. Continúa adelante, dones de hacer milagros. Continúa en el verso 9. A otro el hacer milagros. Dice en el verso 10, otro el hacer milagros. Esto es similar, hermano.
Un milagro es una acción sobrenatural en el mundo natural y en sus leyes naturales, hermano, explicable solamente por la intervención divina. Los milagros hechos por Cristo y los apóstoles fue para confirmarlos como enviados por Dios. Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná y Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Porque Cristo tenía que demostrar por medio de señales que él era el Hijo de Dios, el enviado por Dios. Capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo. Fíjate con qué finalidad se hicieron y se escribieron estas cosas, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hechos 14:3. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos, por los apóstoles, señales y prodigios. La Biblia también habla de señales de apóstol. Según de Corintios 12:12 dice, con todas las señales de apóstol. Según de Corintios 12:12. Han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Los milagros de Cristo, hermano, comenzaron cuando comenzó su ministerio. Fíjese, por ejemplo, una nota aquí rápido. Primera de Corintios, este libro que estamos estudiando, fue escrito aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Pero Santiago, que fue escrito en el 44 después de Cristo, ya Santiago recomienda, hermano, que oren por los enfermos, no que llamen al que tiene el don de sanidad o de milagros. Dice, sí me está captando. Santiago fue escrito antes, Primera de Corintios fue escrito después. Y Santiago, él ya no nombra ninguna clase de don, ni de esta clase de dones que habla aquí la Escritura. Ya no los menciona. Él dice, ahí mismo, vamos a verlo, Santiago 5:14, dice, ¿está alguno entre vosotros enfermos? ¿Qué dice? Oren por él. Úngalo con aceite en el nombre del Señor, el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿qué dice Santiago? ¿Que llamen al evangelista milagroso? ¿Que llamen al apóstol ungido? No dice eso. No dice ni siquiera llévenlo con Pedro. No dice llévenselo a Pablo. No dice eso. La iglesia ya estaba formándose. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos. ¿Qué quiere decir a los líderes? Llámelo. Oren por él. Oren por él. Úngalo con aceite. Oren por él y si el Señor quiere lo sanará. Eso, hermano, pregunto, el cuestionar hoy en día a estos milagreros, ¿nos hace incrédulos? Nos hace sabios. Y nos hace entendidos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Otra pregunta. El hecho de dudar de estos milagreros nos hace que no creamos, nos hace como no creedores de milagros de ninguna manera. Yo no niego que Dios puede y sigue haciendo milagros hoy en día cuando Dios determina hacer un milagro. Pero usted dirá, pero pastor, ¿por qué se murió fulano si era bien buena gente? ¿Cómo tú sabes? Así es que el miércoles se los dije, hermano. Pero no vienen el miércoles. El miércoles se los dije. Para Dios es lo mismo la vida que la muerte. Para Él no hay diferencia, hermanos. Yo sé que ya les escurre la lagrimita y no se quieren morir, pero ya se los he dicho, hermano. Pablo, que todos nosotros juntos no hacemos ni una mínima décima de lo que él hacía, Pablo dijo, para mí irme con Cristo es mucho mejor. Amén, hermanos. Nada más no lloren, amén, porque lo veo con cara de llorar. No lloren, hermanos.
Continúa adelante, don de profecía, dice en el verso 10. Ahí mismo, donde estamos leyendo el verso 10. A otros don de profecía. Por eso dividí este pasaje en dos mensajes, hermano, imagínense. A otros les dio el don de profecía. Esas palabras, en palabras sencillas, la profecía del Nuevo Testamento no es revelación nueva cada día o cada reunión, sino la explicación de lo ya revelado. En la formación del Antiguo Testamento, Dios dio su profecía o su palabra a sus profetas, y en el Nuevo Testamento, de igual forma, la dio a sus apóstoles. Los creyentes que tienen hoy el don de profecía, hermano, tenían el don de profecía, estaban habilitados para proclamar, no según su fe subjetiva, personal, sino conforme a la fe objetiva revelada por Dios, y esto es en su palabra. En otras palabras, cuando estamos predicando, en realidad estamos profetizando. Y eso vamos a verlo en el capítulo 14. Pero cuando estamos predicando, estamos profetizando. ¿Por qué? Porque estamos, hermano, explicando, dando a entender lo que Dios ha revelado en su palabra. 7. El don de discernir espíritus. Ahí mismo en el verso 10. A otro discernimiento de espíritus. El sentido básico de discernimiento tiene que ver con separar para examinar y poner un juicio con el fin de determinar lo que es genuino y lo que es falso. Es lo que también Juan da testimonio en 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus es probar por medio de las escrituras lo que se nos está enseñando, hermanos. Por eso yo les exhorto siempre a que carguen su Biblia, amén, hermanos. Siempre. Y si no, pues júntese ahí con un cristiano para que se la preste. Se la ponemos aquí para que usted no diga, pero lo que dijo el pastor no estaba en la Biblia. Precisamente por eso. No crea a todo espíritu. Continúa adelante. El don de lenguas, ahí mismo en el verso 10 de 1 Corintios 12, verso 10. A otro, diversos géneros de lenguas, hermanos. Este don, vamos a hablar un poco también más extendido ahí en el capítulo 14. Pero el ministerio de las lenguas en el Nuevo Testamento, hermano, fue también como los otros dones señales. Dones que fueron dados como señal para validar algo o alguien. En este caso fue para validar el mensaje y el poder del evangelio. Y por último, el 9, el don de interpretar. Dice en el verso 10, y a otro, interpretación de lenguas. Estos dos últimos, hermano, los dejé no tan extendidos, porque en el capítulo 14 voy a tomar también más tiempo para hablar de esto. Pero este don de lenguas y el don de interpretar las lenguas, hermano, ¿verdad? Significaba simple y sencillamente una traducción, una interpretación. Eso es lo que significa en el Nuevo Testamento. Por último, la soberanía del Espíritu Santo en su repartición. Dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es conforme a lo que tú pides, es conforme a lo que Él quiere. Amén. Así es que quizá usted dirá, bueno, es que yo quiero enseñar. Quizá no es el llamado por Dios. Y eso lo tengo que evaluar yo como pastor. Ese es parte de mi trabajo, la evaluación. Es como cuando en su trabajo usted va a contratar a una persona. ¿A poco lo va a poner en una posición nada más porque es su amigo? ¿Lo pone porque cumple las normas o no? ¿Me están siguiendo, hermano? Porque cumple las normas. No es lo que yo quiero. Es lo que el Espíritu da. Y si el Espíritu nos da ese don, yo tengo que observar, tengo que mirar, tengo que tener cuidado, escuchando lo que están enseñando, cuál es su pensamiento, cuál es su idea, cuál es su entendimiento de las cosas, porque eso es parte de mi trabajo. Es parte de mi labor, observar, escuchar qué es lo que está enseñando, cómo lo está diciendo, y ver también si esos son dones en su persona. De hecho, hay personas que yo he invitado, yo personalmente, hermano, ¿por qué no enseña? Dice, no es el don, no son los dones.
No es lo que la persona quiere, es lo que el Espíritu de Dios da, porque Él reparte conforme Él quiere. Ahora, usted dirá, pero entonces, pastor, si yo quiero ese don, pero si no lo tengo, ¿qué voy a recibir? Mira, todos tienen, hermano, todos tienen algo dentro del cuerpo de Cristo que hacer. Y ya te lo decía la semana pasada, el don principal y esencial que todos tenemos es el compartir el mensaje de la palabra de Dios. Romanos 12:6, termino, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de profecía, o de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, hágalo con alegría. La semana de Dios mediante que viene vamos a terminar este capítulo. Termino. Los dones fueron dados para la única función de edificar, no para estafar, no para manipular, no para abusar, no para engañar ni tergiversar la verdad del Evangelio, como hoy en día en muchos lugares y en muchos casos se hace. Esas distorsiones solamente Satanás las hace y no el Espíritu de Dios. Muchos dones dejaron de funcionar o dejaron de ser existentes, y lo vamos a ver también en el capítulo 13, porque fueron dados para un tiempo específico y una función que se necesitaba en ese tiempo del nacimiento tanto de la iglesia como del establecimiento del fundamento del Evangelio, hermanos. Así es que no nos sorprendamos en esto. Termino diciendo, ¿acaso no hay cosas que nada más se usan una sola vez y después se desechan? ¿Sí o no? A ver, dime un ejemplo. Por ejemplo, hay cosas, la otra vez mi esposa hizo un guiso, pero lo hizo dentro de una bolsa de plástico. Y yo pues me sorprendí porque, y no sé qué, porque la metió dentro del horno. Usted sabe, uno está verde en eso, ¿verdad, hermano? Y le dije, ¿la metiste al horno? Sí. Sacó el guiso y la bolsa la desechó. ¿Sí conocen esas bolsas? Entonces me falta mundo, hermano. Yo no las conocía. Me falta mundo. Y la tiró. Se usó solamente una vez. Y se quita. Los apóstoles solamente fueron usados una sola vez. Para poner el fundamento y para establecer la verdad del Evangelio. Y después fueron llevados con Dios. Todos los que hoy en día dicen que son apóstoles y profetas no son más que mentirosos. Estafadores. Ladrones que se aprovechan de los incautos, de los que no llevan Biblia a la iglesia, de los que solamente van a contar las moscas que andan en las iglesias. Es de esa gente, porque en realidad se aprovechan de la ignorancia de la gente. A ver que un profeta te saque $1,000 a ti. A ver que te vuelvan a rebautizar por $90. A ver, quisiera, mira, si alguien te rebautiza o te sacan ese dineral, que porque no, pastor, es que el hermano me miró mi vida y mi futuro y por eso yo di $1,000. Mira, te voy a pedir un favor, vete lejos de aquí, amén, no te quiero ver, no quiero saber de ti. Porque después de tanta enseñanza y que te vayan a robar, te vayan a estafar, te vayan todavía a engatusar para sacar provecho, no solamente provecho, sino solamente para desviarte de tu camino, estás peor que los Gálatas. Peor que los Gálatas. Necios, insensatos. ¿Quién? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién? ¿Está aquí conmigo, hermano? No se aflijan, amén, porque los veo con cara de aflicción. Pero más aflicción me daría a mí ver los que cayeran en esos engaños y en esas cosas totalmente antibíblicas. Vamos a orar, vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Vamos a orar y hablar con nuestro Dios, con nuestro Padre. Hable con el Señor, hermanos. Usted ha conocido a Cristo. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Que el Señor le ha dado de su palabra. Usted tiene una Biblia, léala, estúdiela.
Conocerán la verdad y la verdad los hace libres. La verdad nos da libertad, nos da entendimiento, nos da capacidad de poder asimilar y tener discernimiento de entre lo verdadero y lo falso. Ese es el poder de su palabra. Esa es la bendición de la palabra. Quizás un día nos quiten las Biblias de las manos. Quizás un día llegue un momento que nos hagan desaparecer todas las Biblias de nuestras manos. Pero ella se quedará en nuestros corazones. Estará en nuestras vidas, estará en nuestra mente. Y jamás será quitada. Jamás nos enseñará. Su palabra es luz, su palabra es lumbrera. Su palabra es lámpara. Esa es la bendición de su palabra. Esa es la bendición de su escritura. Es su verdad que nos da libertad. Pero no solamente libertad, nos da entendimiento, nos da capacidad, nos da discernimiento. Vamos a adorar.